Bueno, en este circuito nos entregan una resistencia, un capacitor, un inductor, un RCL al fin y al cabo. Y va a ser nuestra segunda ayudantía con corriente alterna. En verdad lo voy a hacer de manera bastante lenta al principio, por si no han visto la ayudantía anterior. Y lo primero que tienen que darse cuenta es, nos están pidiendo la corriente I, ¿ok? Aló. Déjenme salir del Discord, al tiro. Aló. Todo mal idea. Ya. Entonces, nos están pidiendo esta corriente I, que está en función del tiempo, ¿ok? Y trabajar en el tiempo es muy complicado cuando estamos con corriente alterna, y sobre todo con capacitores e inductores. Entonces, lo que hacemos nosotros es pasar todo al plano de la frecuencia. Plano de la frecuencia. Lo que tenemos que hacer en este plano es, primero, encontrar cuál es nuestra frecuencia angular, el omega. ¿Alguien sabe cuál es la frecuencia angular de este circuito? ¿Lo puede ver al ojo? 10. Perfecto. ¿Por qué? Porque es lo que acompaña al coseno. Entonces omega es igual a 10 radianes por segundo. Lo otro que tenemos que hacer es que ya no trabajamos con capacitancias e inductancias. Nosotros ya empezamos a trabajar con lo que son impedancias, ¿ok? La impedancia es un valor real más un valor imaginario, ¿ok? Que es la reactancia por J. Porque J es el número imaginario, es como la I, ¿ok? Ya que nosotros la ocupamos mucho. Entonces, vamos a calcular las impedancias del capacitor y del inductor. La impedancia del inductor, lo voy a llamar ZL. ¿Alguien sabe cómo se calcula? Inductor. La del inductor. JWL. Perfecto. Déjenme que estoy sacando la calculadora. Entonces nos queda que la impedancia del inductor siempre es J omega L. Número imaginario por la frecuencia angular por la impedancia, o sea, por la inductancia. Entonces yo voy a sacar el cálculo ahora mismo, lo cual nos da 10 por 1, 10. La impedancia es 10J y se mide en ohms. ¿Ok? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Hay alguien que se haya perdido? Ya, parece que todo bien. Luego sacamos la impedancia del capacitor, ZC. Hay dos formas de hacerlo. La primera es 1 partido en J omega C, o si nosotros racionalizamos es menos J partido en omega por C. Entonces nos va a quedar imaginaria y negativa. C es igual a 1. Entonces nos va a quedar un menos 1 partido en 10, que es la frecuencia angular, y nos queda menos 0.1 J radianes por segundo. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Hay algo que les acompleje? ¿Por qué radianes por segundo? Radianes por Ya. segundo, porque su ayudante sigue dormido. Muchas gracias por la observación. Ya. Entonces ya tenemos las dos impedancias y nos estaría faltando una última cosa. ¿Alguien sabe qué es? Pasar la corriente alterna eh, a polar. Exactamente. Nosotros vamos a pasar nuestra fuente que está en el tiempo, la vamos a pasar directamente a un margen de frecuencia o a un fasor. 2 coseno de 10t lo vamos a pasar, en este caso, a un 2 ángulo 0, ¿ok? Esta es la parte importantísima, porque en verdad, no sé si es que todos han visto la ayudantía anterior o están al día con la materia, pero nosotros vamos a tener un A por un coseno de omega t más phi. Esto va a ser nuestra función en el tiempo, ¿ok? Y para pasarla al margen de frecuencia, o al plano de la frecuencia, es lo mismo que decir A por el ángulo de desfase, que es phi.
¿Ok? Siempre nuestra base tiene que ser un coseno. En nuestro caso no teníamos ningún ángulo de desfase, así que la pasamos directamente. Hasta ahí. ¿Hay algo que no se entienda? Ya. Acuérdense que ustedes me preguntan nomás. Y ya tenemos todo lo necesario para tener nuestro circuito equivalente. Entonces, acá vamos a tener nuestro circuito. Entonces tenemos nuestra fuente, que en este caso es de 2 ángulo 10. La resistencia se mantiene intacta, en este caso es 1, ¿ok? Nuestro inductor ya lo dejamos como una impedancia, ¿verdad? Lo podemos dejar con la forma que sea. Yo lo voy a mantener como un inductor, pero con una impedancia 10J. Lo mismo con el capacitor, que es de menos 0.1J. Y la resistencia de 1. ¿Ok? Entonces ya ahora podemos hacer todo lo que hemos aprendido antes, trabajar las impedancias como si fueran resistencias, ¿ok? Todas las resistencias y técnicas que usaban antes las pueden ocupar ahora. Y yo quiero calcular la corriente I y la corriente IC. Lo que sí, uno cuando saca las variables en el plano de la frecuencia las suele dibujar con mayúsculas, a diferencia del plano temporal, para después hacer el cambio. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Hay algo que no se entienda? Por si acaso esta fuente está dibujada muy fea, pero es una fuente alterna de voltaje. ¿Todo bien? Ya, voy a asumir que sí. Hay un trillón de formas de resolverlo. Una forma es ocupando todo bien, todo correcto, me alegro, Martín. Yo creo que algo que a varios se les puede ocurrir es ocupar un nodo, porque al final todo esto lo podemos dejar en un solo nodo, que se llame B1. Podemos ocupar mallas, que sería un poco más agotador que un nodo, pero yo voy a hacer algo un poco más a la vieja escuela. Voy a sacar primero la impedancia en paralelo, ¿ok? Yo voy a decir que Z1 es 10J en paralelo con menos 0.1J y todo eso paralelo a 1, ¿ok? Porque es análogo a las resistencias, las impedancias. Y este cálculo es feo de hacer a mano, esa es la verdad, porque nos va a quedar esto. 1 partido en 10J menos, disculpen, 1 partido en 0.1J más 1, y todo eso elevado a menos 1. Hacerlo a Julián, mano y dejarlo simplificado es latero. Así que les voy a mostrar cómo hacerlo con MATLAB. Creo que alguien me quiere decir algo. sí, O... yo, Dime. la corriente IC no era la que pasaba por el capacitor. Ah, sí, es la del capacitor. Estoy puro tonteando. En este caso es lo mismo porque están en paralelo las cosas, pero es esta corriente. ¿Ok? La vamos a perder momentáneamente. Ese es el aviso. Igual, muchas gracias. Ahí fue mala mía. Entonces, momentáneamente vamos a perder nuestra corriente, pero ya la recuperaremos después. Siempre tienen que tener ese ojo. Entonces, yo les voy a mostrar ahora el MATLAB. Julián, Dime. es que se me pegó y no caché porque era menos 0,1 J. Ya. Porque la impedancia del capacitor siempre, siempre, siempre te va a quedar negativa. ¿Ok? Porque esta es la forma base de calcularlo. 1 partido en J omega C. Y como tienes un J acá abajo, si tú multiplicas arriba y abajo por J, que es racionalizar al fin y al cabo, el J se te va a ir arriba, pero con un signo menos. No sé si queda un poco más claro. Sí, ahí caché. Vale. Ya. Sí, siempre, nunca se asusten, o sea, estoy súper trabado de la lengua hoy día, pero nunca se asusten si es que la impedancia del capacitor les da negativa. De hecho, esa es la idea, que les dé negativa. Ya después van a ver
los usos que tiene que les dé una impedancia negativa. Así que para que ya le empiecen a acostumbrarse. Entonces, yo voy a sacar ahora la impedancia equivalente. Me estoy conectando al MATLAB, así que por mientras voy a pausar la grabación. Ya. Entonces, ¿están viendo mi pantalla? Sí, se ve bien. Perfecto. Entonces yo creo que lo más fácil para evitar este cálculo a mano, porque cuando tenemos números complejos, o sea, sí, números complejos y números reales en un denominador o en cosas así, el cálculo a mano es una lata. Entonces yo lo hago acá en MATLAB, yo digo que Z1 es igual a, primero, la parte del inductor, que es 1 partido en 10J, ¿ok? No hay problema con ponerlo así, y no hay necesidad de poner un paréntesis. Menos 1 partido en 0.1J, más 1, y todo esto lo elevamos a menos 1. Y ahí nos entrega inmediatamente la impedancia del paralelo, ¿ok? Esta es la parte paralelo, así que yo voy a volver ahora con la tablet. Voy a dejar de compartir. Y la anoto al tiro. Ya, entonces, toda esa impedancia en paralelo nos da el valor de 0.0101 menos 0.1J. Ahí sí. Y tenemos entonces este circuito que es extremadamente simple. Acá está la fuente alterna, que es 2 ángulo 10, ángulo 0. No sé de dónde le saqué un 10. Lo voy a borrar. Nos queda la resistencia, que es de 1 ohm, y nos va a quedar la impedancia, que es la resultante entre estas tres cosas. Entonces yo la voy a dejar como si fuera una cajita, que esta es la forma en que se dibujan las impedancias que ya tienen una parte real y una parte imaginaria, como una cajita, así. Y esta yo la voy a llamar Z1, ¿ok? Hasta el momento, ¿se está entendiendo todo o se perdieron en una parte? Ya, parece que todo bien. Acuérdense de decirme nomás si es que están perdidos. Entonces, yo ahora puedo llegar y calcular la corriente de este modo. Yo voy a decir que la corriente I es igual a la fuente partido en la impedancia equivalente. Entonces, la impedancia equivalente va a estar acá abajo. Es 1 más Z1. Entonces, al final este cálculo nos va a dar, lo puedo ingresar a MATLAB o lo puedo hacer más o menos a mano. Yo lo voy a sacar ahora mismo. Esto es 2 dividido en 0.0101 menos 0.1J más 1. Todo esto nos da 1.97 ángulo 5.7 amperes, ¿ok? Acuérdense que si lo hacen por MATLAB, primero les va a entregar el valor en rectangular y después lo pasan a polar, ¿ok? Y si tienen la TI, aprovechenla porque es mágica para estas cosas. Yo tengo una duda. Dime. El profe explicó que cuando uno pasa de rectangular a polar y de polar a rectangular, de repente puede haber un error por el ángulo que da el tangente de la menos 1 de B por A. Entonces yo me preguntaba, ¿siempre voy a tener que dibujar el vector para ver si el ángulo que me dio la tangente está al revés? O sea, me refiero que debería ser otro. Sí, te entiendo. Mira, en mi caso, por lo menos,
no recuerdo alguna falla de ese tipo, salvo cuando lo hago a mano. Cuando lo hago a mano es cuando yo tengo que tener mucho cuidado con el menos, pero por experiencia personal no me ha fallado ni el MATLAB ni la TI. Entonces, no sé si es que el profe lo dijo específicamente para cuando pasaron esto a mano, porque, por ejemplo, podemos hacer la prueba. A ver, ¿cómo podemos hacer bien la prueba? La impedancia equivalente, en este caso, sería 1 más Z1. Yo voy a mostrar esto por MATLAB. Entonces, ya. Entonces dijimos que nuestra impedancia equivalente es igual a 1 más Z1. Y esto nosotros vamos a tener que dividírselo al voltaje para que nos entregue la corriente. ¿Ok? Entonces, yo dije que la corriente I mayúscula es igual a 2 ángulo 0, que en este caso es 2, partido en Z equivalente. Nos entrega este valor feo, ¿cierto? Pero ya si te das cuenta, esta corriente nos da ambas partes positivas. Quiere decir que va a estar en el primer cuadrante y el ángulo va a estar entre 0 y 90, que fue más o menos lo mismo que obtuvimos nosotros. Si sacamos pol I, me entrega exactamente lo mismo que me entregó la TI. ¿Ok? Entonces, yo creo que siempre pueden revisarlo un poco para estar certeros, pero a mí por lo menos no me ha fallado. ¿Ok? Y lo El tema del otro, ángulo. ¿cuál es la TI? La TI es la Texas, es esta maravilla que en verdad parece que ha hablado mucho y no la cachan. Es una calculadora que es TI Spire. Es esta belleza. Es un poco cara, es una buena inversión de vida, pero en verdad es lo que más, ahora está muy cara, yo la compré más barata, 160. Pero, ¿cómo se llama esto? Es una calculadora mágica que es como el icono de la ingeniería, según yo, que siempre la recomiendan porque hace de todo. Es como un MATLAB del bolsillo. Julián, Dime. yo tengo esa. ¿Tú la ocupáis en Polar o no? Sí, yo la ocupo directamente o sea, depende de los casos. A ver, voy a ver, yo nunca ocupo la versión del escritorio, pero, pero para hacer la prueba. Tú Es puedes que dejar dice, todo. ¿Mm? dice real, rectangular o Sí, polar. tú ahí lo vas cambiando y te entrega el resultado directamente, aunque pongas números en complejo, o sea, en rectangular dividiéndose entre ellos, te va a entregar el resultado en polar, dependiendo del modo que tú lo Ah, tengas. bueno. En verdad no quiero que pierdan, quizás puedo mostrar esto después para no perder tiempo con esta No, cosa. sí, sí. Sí, creo que hay un lugar donde dice para hacer los cambios también. Sí, si no hay problema. Ahí igual lo muestro. A ver, voy a dejar de compartir acá y vamos a volver a lo nuestro, que es acá. Yo voy a borrar esto. ¿Se entendió el cálculo de la corriente? La corriente I. Sí, sí, se entendió. Perfecto. Nos está faltando también la corriente I sub C. ¿A alguien se le ocurre cómo obtenerla a partir de esta corriente I? Ahí la otra pregunta que quería hacer. Si el ¿Ah? ángulo no hubiera sido 0, hubiera sido, ¿Ya? no sé, 7, igual se habría podido dividir. Sí, no hay ningún problema. No habría que Sí. pasar de rectangular a polar. ¿Cómo? No habría que pasar de la forma rectangular a la forma polar. Ah, en ese caso sí, po. Si esto hubiera sido, por ejemplo, ángulo, espérate, de rectangular a polar. ¿Tú me estás hablando de qué parte? ¿De esta o de esta? No, que la de arriba se quede igual, o sea, no sé, hubiera sido 2 ángulos 5. Y la de ¿Ya? abajo habría que pasarla a polar igual para poder restar los ángulos. No, ahí tendrías que haber pasado esta a rectangular, que en este caso el 2 ángulo 0 es un 2 prácticamente. Pero si tú vas a hacer el cálculo en MATLAB, tú tendrías que haber hecho, supongamos que esto hubiera sido 2 ángulo 5. Tú tendrías que haber hecho rec
primero 2,5 y esto lo divides en 1 más Z1. ¿Ok? Entonces, pero mi otra duda es, entonces, ¿se puede dividir, no sé, un número en forma polar sobre un número en forma polar? Sí, Pero pero así, para así lo hacer... estaba haciendo yo. No, es que el tema es que no lo puedes hacer de forma directa en MATLAB, porque lamentablemente No, esos pero a son... mano. Ah, a mano, Sí. sí, mucho más fácil. Si tú tienes esto en forma polar, te querían 2 ángulos 5 por ejemplo, dividido en tu número en forma polar, que es, supongamos que es 3 ángulo 30, ¿ok? Por decir un número cualquiera. Entonces tú lo que haces 2 dividido en 3 es, 5 menos 30. te quería 2 tercios, ángulo menos 25. Sí, la multiplicación y división en números polares es súper sencilla. Si el tema es cuando ya hay sumas y restas que se complica. Y sí, entendí. Gracias. Ya, buenísimo. Entonces, ahora vamos a calcular la corriente del capacitor, pero para eso yo voy a calcular el voltaje acá, el voltaje que lo voy a llamar B1. ¿Por qué quiero ese voltaje? Porque este voltaje es el mismo que tienen todas estas cargas que están en paralelo. Entonces, si tengo ese voltaje, yo lo divido por la impedancia y obtengo la corriente del capacitor. Entonces, este V1 yo lo puedo calcular mediante divisor de tensión. Yo puedo decir que es, o en verdad más fácil, es la misma corriente por la impedancia. V1 es igual a 1,97 ángulo 5,7 grados por Z1. ¿Ok? Este cálculo lo voy a hacer el tiro por MATLAB si quieren para mostrarles. Entonces, les muestro el tiro. Entonces, yo les dije que el voltaje 1 es igual a Z1, que en nuestro caso está en forma cartesiana o rectangular, por la corriente que era 1,97. Ah, no, pero acá está. Si se dan cuenta, acá también la calculé primero en forma cartesiana y acá solamente mostré el resultado en polar. Entonces yo hago esto sin problemas y puedo obtener el polar de B1. Con esto me da 0,19 ángulo menos 78,6. Así que voy a volver a streamear la tablet. Ya. Entonces, acá tenemos el resultado de 0,198 ángulo menos 78,6. Y esto se mide en volts. Entonces ya finalmente puedo obtener la corriente de esta forma. Yo puedo decir que IC es igual al voltaje del capacitor partido en su impedancia, que es menos 0,1 J. ¿Ok? Y este valor nos va a dar, lo voy a calcular al tiro, esto es 0,198 dividido en, a ver, denme un momento. Entonces, de 1 dividido en menos 0,1 J. Ya, acá está. Me dio el valor de 1,98 ángulo 11,4 amperes. Y listo, no sé si es que se entendió todo lo que hice o se perdieron en alguna parte. Por favor, para que me digan. Chicos, ¿están ahí? Porque igual siento que lo hice un poco lento el ejercicio. Entonces, también Sí, se puedo ver si- entendió. Ya, perfecto. Acuérdense que pueden ocupar todo lo que quieran desde que están en su circuito equivalente en la parte, en el plano de la frecuencia. Nodos, mallas, Thevenin, si quieren, absolutamente todo. Yo lo hice de la forma un poco más vieja escuela,
y lo que les interesa es comprobar los resultados. Entonces yo les voy a mostrar de nuevo la pantalla acá, porque tengo mi circuito en PSIM. Denme un momento. Está por acá. Ya. Entonces, yo la forma que hago para comprobar por PSIM es, primero, tengo que establecer un buen tiempo en el relojito, que es en la simulación. 20 segundos podría estar bueno, porque la frecuencia igual es baja, era de 1 punto y algo, ¿ok? La frecuencia lineal. Siempre tenemos que fijarnos cuánto valdría nuestro F en Hertz. Como nuestra frecuencia angular era de 10, si lo dividimos en 2pi, nos va a entregar este valor, ¿ok? Entonces yo simulo y lo que hago también es ponerle un voltímetro a la fuente. ¿Por qué? Porque con eso yo voy comparando las otras corrientes. Entonces ya tengo mi corriente de fuente acá y voy a ir acá, donde dice Add One Screen. Y voy a colocar la corriente I, que era la corriente que producía la fuente. Entonces ahora acerco todo esto. Si quieren le pueden dar más zoom para analizar más o menos en periodos más cortos. Y acá yo ocupo el measure. Y si se dan cuenta, no sé si están mirando acá abajo, donde dice 1 BF, ¿lo ven todos? Sí, se ve. Perfecto. Con este yo voy viendo la señal en cada gráfico, porque con esto estoy guiándome en el BF. Y si elijo el otro, me puedo mover en la corriente. Entonces yo en el BF voy a donde dice Find Next Maximum Value, para irme acá. Y si se dan cuenta, la tablita me entrega el resultado de 1.96, que es casi que lo mismo que obtuvimos nosotros, porque en este caso tiene más precisión, o sea, está con menor precisión, y la otra corriente, o sea, esto voy a dejar marcado. Ah, pero parece que estoy puro tonteando, era acá, ahí sí. 1.97 nos dio exactamente lo mismo que a nosotros, ¿ok? Y si quieren calcular el ángulo de desfase, yo lo voy a dejar anotado, lo voy a mostrar al tiro en la tablet. Anoten por mientras estos tiempos, que son el 6.430.59 y este tiempo que está acá, no sé si lo alcanzan a ver. Sí, se ve. Ya, yo estoy anotando por mientras en la tablet la formulita, que es 2pi por f, factor de T2 menos T1. Ya. Yo voy a volver a la tablet porque voy a calcular estos valores. Perdón por tantos cambios de pantalla, los debo tener un poco cansados. Ya. Pero ustedes con PSIM pueden ocupar esta formulita, que es la diferencia de tiempos por 2pi por f por 180 partido en pi. Lo primero que hace es pasarlo a frecuencia. De una diferencia de tiempo, esto lo pasa a frecuencia, porque este 2pi por f al final es omega, si se dan cuenta. Y esa frecuencia la vamos a tener en radianes, pero nosotros la queremos pasar a, o sea, este ángulo lo vamos a tener en radianes, y con esto, el 180 partido en pi, tenemos la diferencia en grados sexagesimales. Entonces, por ejemplo, acá nos va a dar el ángulo de la corriente. Nosotros vamos a tener que es T2 menos T1, 6.444046 menos 6.44
43059. Si esto lo multiplicamos por el omega, que es 10, por 180 dividido en pi, nos da 5.565, ¿ok? Lo cual es aproximadamente 5.7. Entonces esa es la forma que yo tengo para, eso es lo que se hace para buscar el ángulo. Se pone de referencia en la primera ventana tu fuente, que es de ángulo cero, y en otra ventana la otra variable de la cual estés interesado. ¿Se entendió o no? ¿O lo expliqué muy raro? Por mi parte sí se entendió. Ya, buenísima. Acuérdense que cualquier consulta me dicen nomás. Así que yo ahora voy a pasar al ejercicio de interés, que es el de la prueba, que tuve yo en mi tiempo. Léanlo un poquito. Bueno, en este ejercicio, que ya es un poco más complicado, nos están pidiendo las expresiones en el tiempo. Las expresiones en el tiempo de B1, B2 y B3. ¿Ok? Entonces tenemos que calcular estos voltajes. Y en la parte B nos piden verificar las leyes de Kirchhoff y las leyes de... O sea, sí, las leyes de Kirchhoff, LSK y LDK. Así que démosle nomás. Lo primero es ir al plano de la frecuencia. Entonces tenemos plano de la frecuencia. Le voy a poner silencio a mi teléfono. Denme un momento. Ya. Entonces lo primero es calcular el omega. El omega va a ser 2pi por la frecuencia lineal, que es por 10 kilohertz. Entonces todo esto nos va a dar 20pi. ¿Era 10pi? Ya, sí. Todo esto nos da 20pi kiloradianes por segundo. Este es el omega. Ahora calculamos las impedancias, que en este caso van a ser la impedancia del capacitor y la del inductor. Vamos por la impedancia del inductor. Esto es J por omega por L. Entonces yo voy a hacer el cálculo ahora. Voy a decir 20pi. Acuérdense que esto está en kiloradianes por segundo porque nos dan una frecuencia muy, muy alta. Así que voy a hacer el cálculo ahora. Y todo esto por 5e menos 3. Ya, esto nos da 314.16 J. Si es que alguien encuentra algún error en el cálculo, me va diciendo, por favor. Y hacemos lo mismo con la del capacitor. ZC es igual a menos J partido en omega C. Ya, entonces esto nos va a dar 1 partido en el omega, que es 20pi por 10 elevado a 3. 3 por la capacitancia, que en este caso es de 0.12 microfaradios. Entonces, si yo tiro esto a la calculadora, nos da el valor de menos 132.63 J. Hasta ahí, ¿todo bien o se perdieron con algún valor? Que yo llevo y los inserto nomás acá. ¿Todo bien? Sí, oye, ¿qué Dime. pasaría si hubiera una fuente independiente, o sea, dependiente? Al momento de pasar la fuente independiente, o sea, dependiente, se mantiene nomás, porque la fuente dependiente es un multiplicador, ¿ok? Entonces, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, no, una fuente de voltaje, 2V1,
Supongamos que tenemos esa fuente de voltaje, nosotros al pasar al circuito equivalente se va a mantener. Va a quedar como un 2B1 mayúscula, ¿no? Pero queda igual. Igual lo muestro al final de... Ah, no, es que subí un video que es la ayudantía 12.2, que es la que sigue después de esta. Lo subí por adelantado. Y ahí aparece un ejercicio con fuente dependiente. Pero no pasa nada, prácticamente. Así que Vale, eso. ¿Se entendió el cálculo de las impedancias? sí, se entendió. Buenísima. Entonces ahora pasamos las fuentes a fasores. Entonces nos va a quedar primero la fuente de la izquierda, 0.5 coseno de 2pi por f por t. Esta nos va a quedar como 0.5 ángulo 0. ¿Ok? Y la otra fuente es... dale Juan Carlos, no te preocupes, si fue todo mala mía, yo llegué tarde, así que vaya nomás. Y por último, la fuente de al lado es donde ocurre el tema interesante. Esta fuente es un seno, no es un coseno, ¿ok? Entonces, el seno es un coseno que está retrasado en 90 grados. Es lo mismo que decir 70 coseno de 2pi por ft menos 90. Entonces, todo esto nos va a quedar como 70 ángulo menos 90. Ojo, esta es una fuente de corriente y esta es una fuente de voltaje alterna, para que siempre tengan ese cuidado. Entonces ahora tengo el circuito equivalente. Donde voy a tener esto. Ya, tenemos la fuente que es de corriente, si no me equivoco, 0.5 ángulo 0. La resistencia R1 de 420, número mágico. Tenemos el capacitor, que en este caso nos va a quedar como menos 132.63 J. El inductor, que nos da 314.16 J, un 4, que me quedó feo. Y la fuente de voltaje con la resistencia. Ya. Entonces esta fuente era de 70 ángulo menos 90. Que si quieren lo pueden dejar de una como menos 70 J, porque un menos 90 al final es un fasor que está apuntando hacia abajo. Pero da lo mismo, es tema de cada uno. ¿Y qué nos están pidiendo? Calcular B1, B2 y B3. Entonces, yo voy a ocupar nodos. Circuito equivalente, voy a mover esto. Ay, qué horrible. Ya. Circuito equivalente y usando nodos. Ya. Entonces, acá pongo mi tierra. Voy a decir que acá está B1 y que acá está, miento. Acá lo más fácil es poner directamente B3 al lado derecho. ¿Por qué pongo B1 acá? Porque yo sé que va a ser igual a este voltaje que está acá. Y lo mismo con B3. Yo voy a decir que esta es B3, que es lo mismo que, que este voltaje de acá. Porque si yo resto este potencial con esta tierra, que es 0, me tiene que dar B3. Entonces yo lo puedo llamar de una así. Y el B2 era este, que iba B2. Entonces ya puedo empezar a ocupar mis ecuaciones de nodos, que nos van a quedar dos ecuaciones.
en el nodo 1 vamos a tener que 0.5 ángulo 0 es igual a las otras corrientes que salen, que va a ser B1 partido en 420 menos B1 partido en 132.63J. ¿Ok? Acuérdense que esto en verdad sería un más, pero acá hay un menos, que es el de la impedancia del capacitor. Entonces, por eso nos va a quedar el menos de 1. ¿Ok? Esa es la primera ecuación. Y la ecuación número 2, ¿No sería B1 menos B3? tienes toda la razón, era para ver si estaban atentos. B1 menos B3. Muchas gracias por el soporte. Y la segunda ecuación sería B3 menos B1 dividido en menos 132.63J. Acá si quieren pueden cambiar el signo de una, que es algo que yo también suelo hacer para que sea más fácil ingresarlo. Porque como es un menos, yo borro este menos y doy vuelta a los, ¿cómo se llama esto? Lo que está restando. Más B3 menos B1. Y acá va a ser exactamente lo mismo. B1 menos B3. B1 menos B3. Después, más B3 dividido en 314.16J, más B3 menos la fuente, menos 70, ángulo menos 90, todo esto dividido en 170. ¿Ok? Debe ser igual a 0. ¿Hay alguna duda con las ecuaciones? ¿Algo que crean que esté mal? Que como ya saben me puedo equivocar mucho de repente, como es el caso de hoy. Lo que me genera duda es cómo pasa esto a MATLAB. La, o sea, el 70 ángulo menos 90. Ya, O sea, con la fórmula que nos no diste hay al ningún principio. problema. Sí, de hecho, eso mismo quería mostrarles, el cómo hacer esto con MATLAB. Entonces, yo me voy acá, voy a donde tengo mi script, semana 12. Acá. Ya. Si tú quieres pasar directamente ¿cómo se llama esto? El 70 ángulo menos 90 y ocuparlo en la ecuación, tú lo pones un rec. Con esto tú estás diciendo que este es mi vector o mi fasor 70 ángulo menos 90. ¿Lo ves bien? Sí, sí. Es eso, que si yo quiero poner el 70 ángulo menos 90 en la ecuación, tengo que ponerlo de forma cartesiana. Y para ponerlo de forma cartesiana, para poder hacer bien los cálculos, le pongo el rec antes. ¿Ok? Así que ya con eso puedo ejecutar. Esto en verdad todavía no lo quiero ver. Un pequeño spoiler. Yo puedo obtener primero el B1, que me va a entregar en forma cartesiana, y yo el tiro acá al lado pongo que lo quiero en forma polar, que me entregue el resultado en forma polar. Y lo mismo con el B3. Entonces yo voy a ir a MATLAB ahora, o sea, no a MATLAB, a la tablet, voy a escribir acá. Es un poco lento el paso de la tablet al computador, pero bueno. Ya. Entonces yo acá anoto directamente, usando MATLAB, obtengo que primero B1 es igual a 96.45, ángulo menos 35.4 grados. Y B3 me da 62.643 o 64 mejor, ángulo menos 13.2, menos 13.3. Y ahora la pregunta, que ojalá no se hayan spoileado. ¿Cómo puedo calcular el B2 a partir de estos voltajes? O sea, de Sería estos B1 menos potenciales. B3.
Exactamente. Yo digo que B2 es igual a B1 menos B3, lo cual lo pueden tirar directamente a MATLAB y esto nos da el valor de 45, 45.0809, quiero decir. Ángulo menos 66 menos 67. ¿Ok? Entonces ya esto lo puedo pasar a la forma del tiempo, que es lo que nos pedían. Nos pedían B1, B2 y B3. Pero lo voy a cortar. Pero, ¿cómo se llama esto? Las expresiones del tiempo. Entonces, para hacer eso, es súper fácil. Y creo que esto me faltó hacer en el ejercicio anterior. Yo digo inmediatamente que B1, supongamos que está en minúscula, de t, es igual a la amplitud, 96.45, por el coseno de omega t. ¿Ok? Omega era 20 pi kiloradianes por segundo. Entonces nos va a quedar 20 pi kiloradianes. Esto es 20.000. Más el desfase, que en este caso va a ser menos 35.4 grados, y todo esto se mide en volts. Y yo puedo hacer exactamente con el resto de los voltajes. De hecho, lo voy a copiar y pegar para que sea más rápido. Este va a ser 45.09 y el ángulo menos 67. Y la otra va a ser casi que lo mismo. B2, B3, y acá está 62.64, coseno de menos 13.3 grados, ¿ok? En este caso nos dieron puros ángulos negativos, pero no hay problema. No sé si se entendió. ¿Hay algún paso de todos los que haya hecho que no se haya entendido? Que por favor me digan. Ya, parece que todo bien. Y después, en la B nos piden verificar el nodo LSK, o sea, verificar la LSK en el nodo X y también el LDK en la malla central usando diagramas fasoriales. Ok, esta es la parte donde ya se complica un poco el tema, porque tenemos que dibujar fasores y mostrarlos acá en la prueba. Como es online, ustedes pueden ocupar MATLAB o GeoGebra. Yo les voy a enseñar a cómo hacer fasores bonitos con MATLAB. Pero primero necesitamos las corrientes para comprobar el LSK en este nodo, que es el nodo X. ¿Ok? Entonces yo voy a plantear mis corrientes. Yo voy a suponer que esta corriente, que es la del capacitor, yo la voy a llamar, en verdad voy a hacer esto. Voy a hacer un dibujo acá mostrando mi nodo X. Este es el nodo X. Y acá está mi corriente, que la voy a llamar I 0.12 microfaradios. Esa es la corriente de la izquierda. Voy a representar que la corriente del inductor va hacia arriba. La voy a llamar I5MF. Y voy a suponer que la corriente de acá va en este sentido, la de la fuente. Que probablemente me equivoque, pero va lo mismo. Esta va a ser I170. ¿Se entiende lo que estoy haciendo o no? Solamente estoy mostrando lo que está ocurriendo en este nodo para no dibujar tanto acá en la figura, ¿ok? Tengo que definir estas corrientes y después ver si es que se cumple el LSK y el LDK. El LSK más que nada. Entonces yo voy a copiar esto y lo voy a hacer en esta parte.
Ya. Entonces, primero definamos nuestras corrientes. Primero, la corriente del capacitor, que es I 0.12 microfaradios. Esta corriente, si se dan cuenta, es el voltaje 2 partido en esa impedancia. O pueden hacerlo como V1 menos V3 partido en la impedancia. Entonces va a ser V1 menos V3 dividido en menos 132.63 J, que es lo mismo que V2 dividido en menos 132.63 J. Después voy a ir calculando los valores de una, porque los tengo todos en MATLAB. Después, la corriente del inductor que yo dije que iba hacia abajo, si no me equivoco. No, en verdad, acá está. Ahí sí. La corriente, si yo digo que va hacia abajo, va a ser I 5 milifaradios. En este caso va a ser igual a V3 partido en la impedancia del inductor, que es 314.16 J. Y por último, la corriente de la fuente va a ser I 170 igual a el V3 menos la fuente, que es 70 ángulo menos 90. Todo eso dividido en 170. Así que ahora voy a MATLAB. Voy a mostrar de nuevo acá. Oh, me salí de... Ya. Aquí debería estar mostrándose MATLAB. Si es que no se ve, por favor me dicen. Entonces acá yo dije de una. La corriente del capacitor, que es I012UF, un poco feo el nombre, es igual al voltaje 2 partido en su impedancia del capacitor. La bobina es el voltaje 3 partido en la impedancia de la bobina, y lo mismo con la de la fuente. Entonces acá yo ya ejecuté esto hace un rato y me entrega los valores de las corrientes. Yo los voy a anotar al tiro. Denme un momento. Entonces la primera nos da 0.3. Ya, perdón por la demora, que soy un poco lento anotando. Entonces, ahora tenemos que hacer las ecuaciones para el LBK y LSK, y con eso ya estamos casi que listos. Ahí ya tenemos que mostrarlos de manera fasorial. Ya. Ok. Pregunta, ¿escuchan la música que está sonando fuera de mi casa? No, no se escucha. Perfecto, me alegro. Ya, entonces tenemos que plantear nuestras ecuaciones. La de el LSK nos está diciendo que la corriente del capacitor 0.12 es igual a la corriente del inductor más la corriente que va por la resistencia de 170. Esto tiene que ocurrir. Y por el LDK, si nos vamos a nuestra figura, nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar que menos V1 más V2 más V3 debe ser igual a 0. Entonces yo voy a copiar esto y me voy acá. Entonces estas son nuestras dos ecuaciones que se deben cumplir y nos están pidiendo demostrarlas de forma fasorial.
Entonces, otra forma de decir esto es que B1 es igual a B2 más B3. Tenemos que verlo acá en forma fasorial. Entonces voy a compartir probablemente por última vez. Y tenemos que representar los fasores de corriente y los fasores de voltaje. La primera forma es, si es que no quieren ocupar MATLAB, GeoGebra. Entonces nos vamos a GeoGebra y empezamos a dibujar. Por ejemplo, vámonos con los voltajes. En nuestro caso, los voltajes están acá. Creo que uno podía llegar y escribir polar. No, yo apenas ocupo GeoGebra. Polar. ¿Cómo era esto? La verdad es que no me acuerdo, así que voy a tratar de verlo después y les digo cómo hacerlo por GeoGebra para que no pierdan tiempo ahora y que también se vayan relativamente temprano. Yo en mi tiempo libre hice este script que se llama Fasor, ¿ok? Que es bastante entretenido, que nos permite dibujar muchas cosas de manera fasorial. Entonces yo me voy acá a la ventana de comandos, escribo Fasor 3, porque quiero dibujar 3 fasores, que son los 3 voltajes B1, B2 y B3. Y me pide 2 argumentos, la magnitud y el ángulo, ¿ok? Entonces yo parto escribiendo el ángulo, o sea, el que tenga mayor magnitud, que en este caso es B1, ¿ok? Que va a ser 96.451, menos 35.406. Ahí carga un poco la imagen y ya nos entrega el primer fasor. Después vamos con el segundo, que es 62.643, menos 13.281. Ahí tenemos el segundo, que por ahora no lo voy a mostrar. Y voy a copiar este resultado de una. Creo que no, ¿para qué? No me voy a arriesgar. Este es 45.087, menos 66.9. Y con eso ya deberíamos estar listos. Si se dan cuenta, la suma de 2 voltajes nos da el tercero. Igual la gracia de esto, que lo pueden colocar en la prueba sin problema. Yo lo hice en mi pauta. Y también lo pueden customizar un poco. Por ejemplo, se van acá, donde dice Edit Plot, y pueden cambiar el color de cada fasor. Por ejemplo, este lo quiero naranjo, este lo quiero verde. Y la gran ventaja es que la plantilla es un poco más bonita que la del GeoGebra, porque te va mostrando las magnitudes, ¿ok? Va mostrando que va avanzando de 20, 40, 60, que este vale más o menos 60. Y a ver, también le pueden poner nombre, pueden hacer esto, por ejemplo, insertar un cuadro de texto. Y, por ejemplo, acá estamos con los voltajes. El voltaje mayor era, si no me equivoco, B1. Sí, voltaje mayor es B1. Yo le puedo sacar, si quieren, el borde. Así yo puedo llegar y dejar algo muy formal, lo copio, lo pego y hago lo mismo con los otros fasores. Acá le puedo poner B2. Por ejemplo, creo que este era B2. ¿Cómo se llama esto? No, este es B3. Este es B3. Y este es B2. Y eso, no sé si es que les gustó el script, yo se los voy a mandar para que lo tengan por si lo quieren usar o hay veces que ocupan GeoGebra, como les parezca más cómodo. Pero lo que importa es que se puede ver fasorialmente que B2 más B3 es igual a B1, que es justo lo que había planteado nuestro LDK. Y vamos a hacer lo mismo con las corrientes, ¿ok? Yo voy a cerrar acá. Me están pidiendo comprobar el LCK, ¿ok? Entonces yo voy a anotar acá estas corrientes para copiarlas de una. Denme un momento. A ver,
Va. Anda un poco raro esta cosa. Ah, me faltó ejecutar todo. Ahí sí. Entonces ahora digo fasor 3 y por último anoto nuestras ecuaciones, en este caso, o sea, nuestras corrientes. Yo copio, pego, lo mismo con la segunda, y yo la copio, esta es la del inductor, aunque parece que me equivoqué porque tenía que haber colocado la de mayor magnitud primero. Mil disculpas. Entonces le mando un control C para salir, fasor 3, coloco la de mayor magnitud primero, que en este caso es la de la resistencia, y luego coloco los demás, que en este caso son la del capacitor. Ah, pero, a ver, no me quiero perder, no quiero dejar la escoba. Ay, dejé la embarrada, perdonen cabros, esto ha sido nefasto. Que coloqué dos veces el mismo fasor. No, ando mal hoy día. Entonces yo lo voy a hacer con un poco más de calma. Y anoto acá. Ya, primero, el segundo, y me falta el último, que es el de acá, el de la bobina, que esto lo voy a anotar manual, 0.1994, coma, menos 103.28. ¿Ok? Y acá tenemos nuestro diagrama fasorial, que también pueden ver que se cumple la suma vectorial. ¿Ok? Y el profe les va a pedir probablemente que adjunten el diagrama fasorial, que lo pueden hacer a mano, o con GeoGebra, o con MATLAB. Por lo que sea, en verdad. Así que eso, chicos, no sé si les quedó alguna duda, alguna consulta. Si lo importante es que escriban ahí que se cumple el LDK y el LSK. No por mi parte, quedó todo claro. Ya, buenísima. ¿Quién era el otro chico? Martín, ¿te quedó alguna duda? ¿Algo que te pueda ayudar? Yo dije que Ah, me quedó chuta, claro. eres tú. Estoy perdidísimo. Juaco, ¿cómo estás tú? ¿Todo bien? Ya, buenísima. Entonces voy a dejar de grabar